yo vengo escuchando voces que me dicen que yo no sirvo, que yo soy una basura, que para qué yo estoy, para que tú estás vivo. Y esas voces me metían en una depresión muy fuerte, porque aparte de que no conocía a mi mamá, teniendo 1 año de edad murió. Mi papá era un hombre muy trabajador, muy serio, pero entonces en lo que es la relación, mi papá es una persona de una generación difícil. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio de que ustedes estén conectados con nosotros y que nosotros podamos estar conectados con ustedes para así poderle bendecir a través de la palabra del Señor. En esta ocasión tenemos un hombre de Dios que le va a bendecir de manera extraordinaria, carga una palabra especial y viene a hablarle el misterio del reino. Es para mí una honra, es un honor tener aquí al hombre de Dios, Adonis. Dios te bendiga, amado. Amén, amén, gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias, Amén. papá Dios. ¿De dónde viene? De los Tres Brazos, es un sector de Los Minas, cerca de Los Minas. Amén. ¿Qué iglesia se congrega? La gloria de Dios, el pastor Santo Lorenzo. Amén. Amado, está a la expectativa porque Dios lo hará. ¿Cuál es el tema que tenemos para hoy? Gestados en Dios. Gestados en Dios. Gestación. Gestación. Dios mío, algo muy poderoso va a soltar este hombre. Así que esta es la expectativa. Hombre de Dios, el escenario del Espíritu Santo. Amén. Y lo hago compartir contigo. Amén. Gloria al Señor. Quisiera hacer una oración que sea de 10 segundos. Señor, gracias por esta hora, Señor, que tú has permitido que estemos aquí, en este púlpito, Señor, que llega a muchas naciones, a muchas personas. Excelencia Cristiana. Señor, oro para que tu Espíritu Santo edifique. Me pongo en tus manos una vez más, para que seas tú quien fluya, seas tú quien ministre. Yo solamente soy el instrumento, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Bien, Salmo 139, verso 16. Vamos a leer. Este salmo es un salmo trillado, ¿verdad?, por muchos hermanos de la iglesia. Y en esta ocasión quiero leer el verso 16 del Salmo 139, el cual dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Wow. Así de rapidito recordé algo que leí en un libro, si mal no recuerdo, de Rebecca Brown, donde en el hospital, cuando ella estaba al nacer, una persona le pagó todo, le cotizó el vientre a la madre de ella y tomó un poquito de sangre. Esa era la excusa: yo te voy a pagar el embarazo, el que tú paras, pero yo necesito un poco de sangre de la placenta, de la bebé que tú vas a tener. Bueno, pues la madre entró y la persona tomó esa parte de sangre. Pero ¿qué pasa? Que esa persona era una bruja. Y de una manera u otra, a través de la placenta, hay una conexión con la bebé. Hay una conexión de la madre y la bebé con la sangre. Entonces, de ahí en adelante, si uno lee ese libro, se va a dar cuenta cómo esta niña la iniciaron en la brujería. Y de ahí se tornó una cosa horrorosa, aunque después, gracias al Señor, Dios hizo el trabajo con ella. Bien, este Salmo 139, verso 16, habla de una etapa embrionaria, habla de lo que es un embrión. Un embrión, según lo pude leer, un embrión tiene que ver con una etapa inicial del desarrollo de un organismo multicelular. O sea, tenemos que hablar necesariamente desde el inicio, cuando se concibe un embrión. O sea, antes de ser un embrión, necesariamente tenemos que hablar de una relación marital
de dos personas, un hombre y una mujer. Cuando hay una relación sexual, dicen los médicos, ¿verdad?, que el hombre expulsa en el espermatozoide de 200 a 300 millones de espermas. Y esos espermas van y entran, ¿verdad?, por el útero de la mujer. Hay un asunto que se le llama las trompas de falopio, que son las que conducen el semen. Entonces, ese esperma, todos ellos salen buscando el óvulo, uno de los óvulos de la mujer, y solamente uno logra ovular, los demás en el camino se pierden. Y cuando él va a entrar en el óvulo, me llama la atención que el esperma tiene como una colita que lo ayuda a nadar. Y esa colita, cuando él va a entrar en el óvulo, se corta. Y queda solamente el huevito adentro del óvulo. Y ahí entonces empieza lo que es la gestación. Ahí empieza un proceso donde se va formando el embrión. De esperma pasa a la etapa de embrión. Y cuando ya pasa la etapa de embrión, ahí se empieza a gestar dentro del óvulo de la mujer esa criatura. Empieza a tomar forma, empieza a echar una columna, como la columna doblado, no sé cuántos lo han visto, y luego de ahí empieza el corazoncito, empieza a latir, pasa un proceso, pasa un tiempo. De ahí pasa la etapa de lo que es un feto. Entonces se le empiezan a formar los ojos, la nariz, las orejas, hasta que ya es un feto, un niño formado. Bien, ¿por qué gestados en Dios? Gestados en Dios por el proceso. El Señor nos va llevando a nosotros a través de un proceso de formación. El Señor nos va formando. Me llama la atención que el salmista dice que en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. O sea, es como que yo lo veo de esta forma. Dios tiene una maqueta, no sé cuánto han visto, que van a hacer un edificio, ponen un boceto con el edificio, ponen en un papel, en una cartulina, como una foto de lo que van a hacer. Claro. Cuando se construye lo que estaba en la foto, ya está realizada, ¿verdad?, ese boceto. Sí. Asimismo, yo entiendo que Dios lo hizo con nosotros. Primero Dios nos pensó. Después que Dios nos pensó, o sea, estábamos en el pensamiento de Dios, ya Dios tenía todo preparado de cómo nosotros íbamos a estar en este espacio llamado materia. Dios mío. ¿Verdad? Primero Dios nos tenía en su mente y luego en su mente misma, entiendo yo, que Dios preparó todo. Bueno, Adonis va a ser de esta forma, Venancio va a ser de esta forma, en la vida va a pasar tal proceso, yo voy a empezar a formar su vida, voy a empezar a hacer que las cosas giren de esta forma, voy a poner todo en su lugar. Dios lo tenía todo preparado. Y luego que Dios lo tenía preparado en su mente, lo hizo materia. Así hizo el Señor con nosotros, nos hizo materia. Primero éramos un pensamiento, luego nos hizo más. Ahora, ¿cómo Dios permite que nosotros vengamos a este espacio materia? En el libro de Isaías, capítulo 55, la palabra de Dios establece que la palabra de Dios es como la lluvia que cae sobre la tierra, que también dice que es como una semilla que cae sobre la tierra y da su fruto a su tiempo, ¿verdad? Y no vuelve a Dios vacía. Claro. Podemos comparar esto también con la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, la palabra de Dios como una semilla. Se puede hacer una conjetura, una similitud de la semilla con el esperma de un hombre, porque es como una semilla que se incrusta en la tierra. La semilla cae en la tierra y dice que da, dependiendo la tierra, crece la planta. También me llama la atención que dice que el grano de trigo cae sobre la tierra, muere, y después que muere es que entonces empiezan a hacer la plantita. Hay un proceso. Entonces esa semilla se gesta en la tierra. Si uno hace una comparación de lo que es el vientre de la mujer y lo que es el semen viene siendo la semilla y la tierra viene siendo la mujer, donde gesta la semilla. Y es ahí donde nace la planta. Amén.
Entonces, estados en Dios. Estoy un poquito, primero haciendo, ¿verdad? Buscando Claro, la claro. forma de traer la revelación de esta palabra. Estados en Dios tiene que ver con propósito. Estados en Dios tiene que ver con el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de gestar, hablamos de proceso, valga la redundancia, y también hablamos de lo que es, tiempo de preparación, porque eso tiene que ver con el feto, tiene que ver con el embrión. Y en el proceso hay cosas que suceden. Hay cosas que suceden que nos llevan al propósito de Dios. En esas cosas que nos suceden en la vida, a veces uno no entiende cierto proceso. Porque uno dice, pero yo no entiendo. Si yo soy de Dios, ¿por qué yo estoy viviendo esta etapa? ¿Por qué yo tengo que sufrir lo que yo estoy sufriendo? ¿Por qué en la vida me pasan cosas bonitas, pero también me pasan cosas malas? En ese proceso, cuando uno logra superarlo o vivirlo y ya lo pasa, pues uno entiende cuál es el propósito de ese proceso. Claro. Para que uno sea gestado, tienes que vivir ese proceso. Dije ahorita que el esperma, cuando entra al óvulo, él lleva como si fuera una colita, esa colita se corta. Hay cosas que Dios tiene que cortar en nosotros a través del proceso. Esas cosas que se cortan son cosas que ya no nos convienen. Para entonces Dios podernos llevar a nosotros a otra etapa. Wow, así es. Hay cosas que Dios va cortando de nuestras vidas y necesariamente eso es a través del proceso. Valga la redundancia. Quizás hay gente que ahora me están viendo y se están identificando y ahora están entendiendo. Por ejemplo, nosotros somos seres gregarios, ¿verdad? Que no necesitamos estar congregados. Claro. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos congregamos, nos juntamos, los seres humanos, surge lo que es el apego. Cuando hay apego emocional, apego sentimental, espiritual, si uno no sabe manejarse en esos apegos, el apego tiene que ver como una codependencia del otro para yo poder sentirme bien, Sí. para yo poder subsistir. Pero ¿qué pasa cuando uno se va al extremo de lo que es un apego emocional? Ya ahí pasa a una etapa donde uno idolatra, si es posible, a las demás personas o a un objeto o a alguien. Cuando uno idolatra, uno le quita a Dios el derecho de ser el primero en nuestra vida. Entonces Dios tiene que permitir un proceso a veces drástico, o que se muera alguien, o que uno no le haya sentido a la vida, y en ese momento, en ese escenario, es donde Dios se mete y aparece en el escenario y nos dice, yo estoy aquí para ayudarte. Uno clama al Señor, entonces Dios se mete en ese proceso, entonces ahí viene y se corta el apego y uno aprende a depender más de Dios que de lo que nos circunda, que de lo que nos rodea. Esto lo digo porque lo he vivido. No es lo mismo uno decir una cosa porque lo lee, Claro. que cuando uno lo vive. Yo vengo desde mi niñez sufriendo, yo vengo escuchando voces que me dicen que yo no sirvo, que yo soy una basura, que para qué yo estoy, para que tú estás vivo. Y esas voces me metían en una depresión muy fuerte, porque aparte de que no conocía a mi mamá, teniendo 1 año de edad murió. Mi papá era un hombre muy trabajador, muy serio, pero entonces en lo que es la relación, mi papá es una persona de una generación difícil. Claro. Difícil. Entonces, como a él le enseñaron de una forma difícil, pues así él nos trataba a nosotros. Yo tenía deseo de tener afecto. Yo tenía deseo de ser aceptado, de ser acariciado, de tener una madre que me diga, mi hija, yo estoy contigo, yo te amo, yo te acaricio, mira, esto se puede, esto no se puede.
Mi papá simplemente, o no simple, mi papá era un hombre muy trabajador, pero no sabía dar afecto. Entonces, yo tengo orfandad de parte de madre y orfandad de parte de padre. Al tener esa orfandad, vivía lo que era la depresión. Me arropaba a las 12 del día, llamaba a mi mamá: ¿dónde tú estás? Mami, porque yo no te conocí, mira cómo me maltrata mi madrastra, tengo problemas, ayúdame mami, ¿dónde tú estás? Un niño no tiene mucho conocimiento. El asunto es que en ese proceso yo vengo al Señor, después del Señor liberarme de esos demonios, paso a servir al Señor y empiezo a visualizar a los hombres y a las mujeres de Dios como si fueran ángeles, o sea, como que eran perfectos, acabados. Y yo buscaba el afecto que no tuve en mami y en papi en los hombres de Dios y en las mujeres de Dios. Pero ¿qué pasa? Los hombres y las mujeres de Dios me llevaron a entender que no eran perfectos. Claro. Al llevarme a entender que no eran perfectos, esa colita, haciendo una referencia de lo que es el esperma, Dios tuvo que cortarla y darme a entender que yo tengo que depender más de Él que de los hombres, porque nosotros los hombres somos imperfectos. Así, de esa manera, me fue Dios gestando en Él y llevándome a través de un aprendizaje muy drástico, porque hay personas que entendemos las cosas de inmediato, a corto plazo, pero vemos otros que lo entendemos a largo plazo. Claro. A largo plazo. Entonces, a mí Dios tuvo que pasarme por ese proceso, para entonces ahora yo poder entender que yo fui gestado en la mente de Dios con un propósito eterno, que yo estuve primero en la mente de Dios para luego estar trayendo el propósito de Él a la tierra. Todo el que está mirando ahora debe de entender que si algo está pasando en tu entorno, dentro de ti mismo y de ti misma, hay un propósito que Dios tiene contigo. La palabra de Dios dice que mis ovejas están en mis manos y nadie me las arrebata. Tú estás en las manos del Señor. Todos estamos en las manos del Señor. Amén. Y no nos vamos a caer, no nos vamos a perder. Dios tiene propósito. Tú estás siendo gestada a través del proceso. Tú estás siendo gestado a través del proceso. Y Dios te dice en este día, tú no vas a morir. Muchos ya han muerto y tú todavía estás viva, estás vivo. Hay esperanza, dice la palabra en Eclesiastés capítulo 9, verso 4, si mal no recuerdo. Más vale perro vivo que león muerto. Claro. Yo quiero hablarle a la mentalidad de la gente que está pasando por depresión, por dificultad en su matrimonio, en la calle, en la sociedad, en la familia. Hay esperanza. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito con nosotros. No estamos aquí de más. Si estamos vivos por algo. Amén. Entonces, Dios está permitiendo que si tú no eres cristiana o cristiano, viva estos momentos difíciles para Dios imprimir en ti esa dependencia de Él. Valga la redundancia. Wow, es muy fuerte lo que está hablando, porque cuando usted habla de eso, me voy a la historia de Pablo, mejor conocido como Saulo antes, que el doble nombre, Saulo y Pablo, no tiene que ver con su conversión, o mejor dicho, no tiene que ver de que pasó de pecador a santo, sino que tenía doble nacionalidad, una nacionalidad judía y otra nacionalidad romana. Un nombre hacía alusión a su nacionalidad judía y otro nombre hacía alusión a su nacionalidad romana. Ahora, ¿qué acontece? Acontece que el apóstol Pablo en un momento dice que él era un instrumento escogido desde antes de la fundación del mundo. Desde que estaba en el vientre de su madre, Dios lo escogió. Y él revela algo en Romanos 8 y comienza a hablar de vivir en el Espíritu. Y una de las cosas que el apóstol Pablo dice: a lo que antes conoció. El término conocer tiene que ver a lo que antes tuvieron relación con Él. Y usted hablaba de eso, de lo que tuvieron en la mente de Dios. Entonces, lo que quiere decir que nosotros, en la parte espiritual, la parte intangible, estábamos en el Señor. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace? Dios crea una materia para traer en existencia lo que ya Él había pensado. Y Él continúa diciendo: a lo que antes conoció, a esto predestinó. Amén. No es lo mismo predestinación que destinación.
Destinación es cuando a alguien le dicen, mire, es el camino que usted tiene que caminar, obligado. Predestinar es usted escribir cosas sobre alguien o proyectar cosas sobre alguien que si sigue ese camino le puede pasar esto, pero puede escoger otro camino. Porque hay un término que es libre albedrío, que no aparece en la Biblia, pero vemos a través de las historias bíblicas cómo Dios le ha permitido al hombre escoger el camino que el hombre desea. Ahora dice, a lo que predestinó, a esto también justificó. La justificación es parte de cuando nosotros en nuestro camino, en nuestro trayecto, escogimos un camino y ese camino no fue el camino correcto, nos desviamos. Por eso dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es final de muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que vamos caminando por una buena rienda, pero al final de todo lo que estamos haciendo cosas malas. Ahora, ¿qué Dios tiene que hacer? Justificarnos. Porque nosotros no nos justificamos a nosotros mismos, amén, sino que es el Señor quien nos justificó. ¿A dónde? En la cruz. Dice, a lo que justificó, a esto glorificó. Está hablando de la glorificación del hombre, de la coronación de gloria del hombre. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que el salmista está diciendo? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas, que más luego fueron, ¿qué? Formadas, sin faltar ninguna de qué, ninguna de ellas. Lo que él está diciendo, si nos vamos a otras revisiones más anteriores que la Reina Valera 1960, dice, tus ojos vieron mi embrión. Y cuando tus ojos vieron mi embrión, comenzaron a escribir de mí. Lo que está diciendo que Dios no miró a nosotros. Cuando Dios no miró a nosotros, comenzó a escribir todo lo que nosotros, o todo lo que Él quería que nosotros viviéramos aquí en la tierra. Que a Dios nada se le ha salido de la mano. Amén. Cuando Dios estaba creando a Adán, Dios sabía que Adán iba a fallar. Dios sabía que Adán iba a pecar. Pero Dios no podía o no quería quitar el pecado, decir no, porque entonces no iba a agarrar, no iba a tener un ser con libre albedrío, sino que lo que iba a tener un robot. ¿Qué es lo que Dios hizo? Ya yo estoy viendo la caída del hombre, yo estoy viendo cómo va a fallar el hombre. Ahora lo que yo voy a hacer es que yo, desde antes de la fundación del mundo, yo voy a destinar a mi hijo para que muera por ellos. Amén. Si ellos fallan, le tengo la solución. Hay gente que piensa, ungido, y escuchándote a ti, cómo tú viviste una vida de orfandad, aunque tu padre estaba ahí, pero no te daba un afecto natural, no te daba un afecto sentimental ni nada de eso. Hay gente que piensa que son como un accidente en la tierra. Y Dios le está diciendo, tú no eres un accidente. Porque cuando tú eres un embrión, ya yo te miré. Jeremías, antes que te formase, en el vientre de tu madre te conocí, sí, y te santifiqué. Lo que le está diciendo, tuve relación contigo, ya yo sé quién tú eres, ya yo sé a lo que tú vienes a la tierra. Esto no fue tu papá y tu mamá que dijeron, decidimos hacer un muchacho, no. Fue que Dios dijo, no, Adonis tiene que nacer. Entonces hay gente que piensan como que ellos son un accidente en la tierra. Y Dios le está diciendo, tú no eres un accidente, tú eres un propósito caminando en la tierra. Tú eres parte de este mundo. ¿Para qué? Con una función, con un destino, con un trayecto, con una asignación y con un don por dentro que la gente necesita lo que tú tienes. Amén. Aunque hay gente que te menosprecia. Hay gente que piensan que es que ese hombre cometió tanto error, esa mujer cometió tanto error. Dios le está diciendo, papito, mamita, a ti te gesté yo. Si no hubiera sido por mí, tú no hubieras estado aquí en esta tierra. Tú no eres un accidente. Tú sabes cuántas personas el enemigo ha tratado de matarlo, ha tratado de destruirlo y no ha podido. ¿Por qué? Porque tienen propósito divino. Amén. Y hasta que no se cumpla lo que Dios ha dicho de nosotros, no nos vamos de esta tierra. Amén. Eso es así, amado. Eso es así, tremendo. Sí. Qué bueno, amado, qué bueno. Y escuchándote me gocé. Amén. Me gocé, bien edificante. Y qué bueno es entender que después del proceso, ese mismo proceso te sirve de herramienta. Wow, tremendo. Yo estuve predicando en un parque, dando tratado, y viene un jovencito. Porque hay un asunto. Después que Dios uno logra entender el propósito de Dios, como decía, entonces Dios te capacita y te pone entonces
con eso mismo usarlo de herramienta para otro. Wow. Este joven viene pasando y le pasa el tratado, digo, Dios te ama, me dice, que Dios a mí no me hable de Dios, ¿dónde está Dios? Él viene también con un proceso, que lo entendí después, de depresión. Wow. Y un espíritu de suicidio lo iba a matar ese día. Cuando le digo, no, Dios te ama, me dice, a mí no me hable de Dios. Digo, sí, Dios sí te ama. La voz le cambió. Y me dijo, yo lo voy a matar. Por la misma voz de él, por la misma boca. Wow. Un espíritu me habló. Y yo le dije, no, esa alma le pertenece a Cristo. Tú no lo vas a matar. Lo abracé, lleno del Espíritu Santo, del amor de Dios. El muchacho empezó a llorar. Y llorando me dijo, yo no sé lo que tú tienes, yo me siento bien, pero yo me quiero matar. Se tiró al suelo. Cuando se tiró al suelo, empezó a ranearse como una serpiente. Se le manifestó el demonio, un demonio de suicidio que tenía. Se metió entre las gramas, eso fue en el parque ahí del Club de los Billeteros. Y se metió entre las gramas así, y subió a la glorieta, volvió y bajó por la... Wow. Arrastrándose como una serpiente. Cuando vuelve y sube a la glorieta, hay otro evangelista que le ora. Cuando le ora, él se desconecta, como que se desconecta del mundo y cae así. Cuando cae, dura unos 10 segundos y en esos 10 segundos él abre los ojos y se le salen 2 borbotones de lágrimas y dice, yo no estoy llorando porque me sienta mal, es que siento una paz que nunca en mi vida yo lo hubiese sentido. Él se sentía libre porque el demonio se le fue. Era un demonio que le estaba diciendo que se matara. Wow. Y me habló por la boca de él y se manifestó. Entonces, Dios permitió que yo viviera esos procesos de depresión y que yo aprendiera en ese trayecto de que depender de Dios me libera. Claro. Y así mismo entonces Dios me capacita para liberar a otro. Si tú estás pasando por un proceso, si alguien que me está viendo este programa, bueno, sí, entiendo que hay mucho, el mundo entero está viendo. Claro, el mundo entero. Quiero decirte a ti que te has identificado con lo que estoy diciendo, que ese mismo proceso te va a servir de herramienta, tanto para ti como para ayudar a otro. Entonces ahí se cumple el propósito por el cual Dios te está permitiendo vivir lo que estás viviendo. No te vas a quedar ahí. No. Hay esperanza, como decía el ministro. Desde el vientre de tu madre, Dios te conoce, como le dijo a Jeremías. Y cuando Dios, el salmista está diciendo, mi embrión vieron tus ojos. Dios vio cuando apenas era un embrión. Wow. Cuando apenas era un embrión, Dios te estaba viendo. Entonces eso significa que Dios está pendiente de ti desde la etapa embrionaria, que tú estabas allá adentro en el vientre de tu madre. Desde ahí Dios te tiene pendiente. Wow. Me llama la atención cuando decía al principio que de 200 a 300 millones de espermas salen, solamente uno es el que ovula dentro del óvulo de la mujer. Y ese uno eres tú que naciste, y ese uno soy yo, somos nosotros. Wow. Que pudimos. Entonces, hay una carrera de todos esos espermas corriendo hacia el óvulo. Desde ahí, el Señor nos está diciendo, desde ahí tú eres un vencedor. Desde ahí tú eres una vencedora. Desde ahí, Dios nos está diciendo que nosotros, óigame, nosotros corrimos hasta sin pie. Sin manos y sin pie y sin ojo, desde ahí. Sin manos, sin pie y sin ojo, apenas una colita. Entonces, si desde ahí nosotros somos más que vencedores, ahora que tenemos manos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Wow, tremendo. ¿Verdad que sí? Claro. Somos más que vencedores. Lo que no podemos es estar hurgando en el pasado lo frustrante, porque entonces ese pasado va a frustrar nuestro presente. Entonces, ¿qué es lo que hay que enfocarse? Como Pablo dijo, yo sigo hacia la meta. Yo estoy enfocado en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Si Él está enfocado, claro, van a venir procesos, dificultades, pero todo eso ya sigue con el mismo propósito de Dios, porque Dios no nos deja en una sola etapa, Dios no nos deja en una sola dimensión. Dios nos va llevando de dimensiones en dimensiones. Pero cuando ya uno aprende de lo que ya vivió, ¿verdad? Que ya logró subir y escalar, pues ya uno dice, bueno, ya yo pasé ese proceso, si vino otro, como yo pasé el primero, yo voy a seguir pasando esto con la ayuda del Señor. Así es. Claro, con la ayuda del Señor. Porque nosotros mismos
no tenemos la capacidad para poder superar ciertas cosas que tienen que ver con el término espiritual. Wow. Obligado hay que depender de Dios. Claro. Obligado hay que buscar a Dios. Obligado hay que estar en comunión con Dios 24/7, constantemente. Aún hablando, uno puede estar orando y diciéndole al Señor, como decía este ministro nigeriano, toma más de mí y pon más de ti. Wow. Toma más de mí y pon más de ti. O sea que él enseñaba, porque ya partió Stevie Joshua, Sí, Joshua. él enseñaba que uno tiene que estar constantemente meditando y orando. Él dice, yo estoy predicándole a ustedes, pero a la misma vez, en mi mente, yo estoy orando a Dios. Hay gente que no me ven quizás de rodillas, pero yo estoy en comunión en mi mente, diciéndole al Señor, toma más de mí, pon más de ti. O meditando a ver qué otra cosa puede estar pasando en mi entorno, aunque yo esté hablando contigo. Eso a mí me impacta. Wow. Me llama la atención también en la etapa que el salmista vive en el Salmo 42, que él como que se divide o se sale de él y empieza a hablar con su alma. Él, en el proceso de turbación, en el Salmo 42, él dice, yo me acuerdo de estas cosas, de cómo yo conduje al pueblo al templo, a adorar a Dios, Pero dice que en una le dice a su alma, alma, ¿por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Yo subí una pequeña cápsula que se titula Ministrate a ti mismo. Wow. Hablando de ese versículo del Salmo 42, Ministrate a ti mismo, donde el salmista a sí mismo se habla y dice, alma mía, ¿por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, hay veces que no aparece pastor, evangelista, ni mensaje, ni nadie. A veces está uno en un desierto que no hay nadie. Y necesariamente hay que acudir a Dios y ver qué es lo que Dios quiere enseñarle a uno. Y uno mismo se puede hablar. Uno mismo, si tú quieres, párate frente a un espejo, pero ¿y qué es lo que te pasa? Tú eres una criatura de Dios. ¿Qué está pasando contigo? Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces tú mismo te ministras a ti mismo también. Y todo eso tiene que ver con los procesos que uno vive. Y valga la redundancia, hay cosas que uno tiene que ir dejando. Claro. Hay cosas que uno tiene que ir dejando, como el esperma que entra, que se le corta la colita, y ahí empieza la gestación. La gestación, vuelvo y repito, tiene que ver cuando cae una semilla en la tierra. Dice que el grano de trigo primero se muere, y luego que se muere empiezan a hacer la plantita. Hay cosas que tienen que morir en nosotros. Y para uno poder ejercer el propósito de Dios, si eso no muere, todavía no es el tiempo para ejercer el propósito por el cual Dios nos creó. Entonces cuando uno muere, esas cosas que se quedan ahí, entonces empiezan a ser el nuevo hombre, empiezan a hacer esa plantita nueva. Amén. Y esto es la gestación, ser gestados en Dios. Ser gestado en Dios. Hay algo que yo vi hace mucho de un estudio que se hizo sobre lo que es el feto, el óvulo, el espermatozoide, todo eso. Y hablando de los millones de espermatozoides que transcurren por la trompa de falopio, todo eso, y que solamente uno puede entrar. Esto es que tú eres un vencedor, ¿verdad? Pero hay algo un estudio que se hizo más avanzado, y es que cuando los fetos o el espermatozoide llega a lo que es el óvulo, no entra el que llega primero, entra el que el óvulo elige. Lo que el estudio que se estaba haciendo de doctores científicos más avanzados, que no es cuestión de llegar, hay gente que hasta llegaron primero, según ese estudio, pero fue el que el óvulo eligió para que pueda hacer un efecto en él. Lo que está diciendo que esto es elección divina. Desde el vientre de la madre de Jacob y de Saúl, dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Rebeca, el muchacho que tú tienes en tu vientre, los dos niños que tú tienes en tu vientre, el menor servirá, será el mayor, y el mayor servirá al menor. Le está diciendo, del menor yo voy a hacer una nación grande. Lo que le está diciendo, el menor se va a llamar Israel, ese será Israel, sí, aunque lo marcaron como Jacob. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que muchas veces nuestro trayecto de vida
La tierra no va a marcar, el sistema no va a marcar, no van a poner etiqueta. Pero desde el vientre de la madre, ya Dios había marcado a este joven, a este niño, como Israel. Incluso, si nos vamos a la Biblia, usted ve que Dios siempre le llamaba Israel. Dios no le llamaba por Jacob. Entonces el ángel le pregunta a él, ¿cómo te llamas? Jacob. Le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque ese era el documento divino que había de él. A él no se le conocía en el cielo como Jacob, se lo conocía como Israel, el patriarca, el hombre que iba a producir para que de ese linaje viniera aquí el Mesías, el que iba a mantener ¿qué? El pacto abrahámico. Ahora, ¿qué acontece? Si nos vamos a la Biblia, vamos a buscar y nos vamos a dar cuenta de que por muchos lugares él no llenaba los requisitos para él ser un patriarca. ¿Por qué? Porque era usurpador, tomaba lo que no era de él, hizo diferentes cosas en la casa, le robó al hermano la primogenitura, inducido por su madre, y vemos tantas cosas, pero ninguna de esas cosas detuvieron el propósito. ¿Por qué? Porque cuando tú eres estado por Dios, hay cosas que tú vas a hacer en medio del trayecto, Sí. que no van incluidos en los planes divinos, porque Dios nunca va a pedir o va a querer que usted peque. Tremendo. Pero aún así, Dios tiene sangre. Cristo, la sangre de Cristo redime. Y dice la Biblia, si pecaren, abogado tienen para con el Padre. Amén. Lo que le está diciendo es, pecaste, no peque, no falle, no comete errores. Pero si lo hace, no te juzgue, no piense que no puede. No. Tú fallaste, reconoce tu situación y Dios te va a levantar. Porque nunca en la vida el pecado será más grande que el propósito. Nosotros es que le damos legalidad al pecado sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Él falló, pero aún así, ¿cómo se conoce esa nación? Como Israel. Israel. ¿Por qué? Porque había un propósito eterno. David cometió errores. David está diciendo, tus ojos vieron mi embrión. Sí. Y cuando tus ojos vieron mi embrión, no solamente vieron el David que mataba a Goliat, no solamente vieron el David que le daba victoria al pueblo, Sí. sino que ahora también están viendo el David que tomó a Betsabé, Sí. el que mandó a matar a Urías, el que censó al pueblo, el que hizo diferentes cosas, el que derramaba sangre. A ese David tuviste. Y aún así me pusiste como rey. Viendo todo lo que yo iba a hacer después de que tuviera reinado. Porque es que Dios sabe. Pero Dios tiene solución. Amén. Para cada condición del hombre. Amén. Estados Amén. en Dios. Amén. Mira, hay algo tremendo. Tremendo. Mira, ya Dios vio tu película. Claro. Ya Dios vio tu película. Wow. Eso que estás diciendo, ya Dios lo sabía. Y como dice, ya Dios de antemano tiene preparado la sangre de Cristo para limpiarnos. Claro. Tremendo. Entonces, cuando digo que ya Dios vio tu película, la Biblia dice que Dios es alfa y es omega, principio y fin. En medio de principio y fin, Dios armó el tiempo para que nosotros lo podamos conocer. Pero ya Dios vio el principio de nosotros y también ya vio el fin. Hay cosas que uno va a hacer que ya Dios está esperando, porque ya Dios sabe lo que uno va a hacer. Claro. O sea, ya Dios vio nuestra película. Yo quiero decirle algo a alguien que está mirando este programa. Sí, por esa gente. Y lo que yo quiero decirte es que no te mates. Wow. Yo reprendo todo espíritu de suicidio que ahora mismo te esté ministrando tu mente. No lo hagas. Ya Dios vio tu película. Sí. Desde antes de tu nacer, ya Dios sabe quién eres, quién tú vas a ser, qué propósito Él tiene contigo. Y Dios sabe que tú no vas a terminar en suicidio. Tú vas a terminar sirviéndole a Él. Dile a Él que venga en tu rescate. Llámalo, que Dios te va a acudir, Dios te va a salvar, Dios te va a ayudar. Amén. Esta palabra me la trajo el Espíritu porque hay alguien que está mirando el programa, que quería suicidarse. Gracias. El Señor reprenda al diablo, no lo haga. Gracias. Hay esperanza para ti, varón. Es que yo estaba en el Evangelio y me he caído tantas veces, ya yo no hallo solución. Sigue confiando en Dios.
Dios te está diciendo que tú fuiste gestado en Él y que aunque esté pasando lo que esté pasando, como decía el ministro, no es para que sigas pecando, pero el Señor tiene preparado para ti perdón. Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar de esa. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Así es. Ya Dios vio nuestra película, ya Dios sabe todo lo que va a acontecer. Sigue confiando en Dios, descansa en el Señor, que Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar. Hay solución, a pesar de lo que sea. Hay cosas que uno no entiende, hay cosas que a veces ni uno mismo se entiende, uno mismo, mucho menos a los demás. Pero lo que hay que hacer es hacer un stop y decirle al Señor, háblame. Y si Dios se queda callado, cuando viene a ver, Dios lo que quiere es que tú sigas buscándolo hasta que llegue el momento donde Él te hable. Y ese proceso de estar esperando que Dios te hable, cuando viene a ver, Dios está formando en ti un carácter. Dios está formando en ti la impaciencia. Dios está formando en ti que tú eres una persona impaciente. Dios está formando en ti que tú aprendas a depender, a tener paciencia, a poder tener control, a poder tener dominio. Amén. Amén. Entonces, así como estos personajes que el ministro ha tocado, David, ¿verdad? Jeremías, todos pasaron también por el proceso. No eres la única, no eres el único. Dios mío. Amén. No eres el único. Gestados en Dios. Gestados en Dios. En Dios. Wow, Dios mío, tremendo lo que este hombre ha soltado. Tremenda palabra. Que Dios te bendiga, Donny, de Amén. manera especial. La paz de Dios sea contigo, así Amén. como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprenda y todo lo que haga en el Señor. Así que le invito a cada uno de los que están ahí a compartir este mensaje, compartir este estudio, ponerle en la caja de comentarios la palabra que más le impactó. Reprenda todo espíritu de suicidio, de homicidio, de feminicidio, todos esos espíritus de muerte. Repréndalo en el nombre de Jesús, Amén. porque usted fue gestado en Dios. Esto fue Conociendo el Mundo Espiritual.